Hola amigos de Radio Sefarad, un placer saludarlos en estas semanas en las que estamos empezando el año, un poco fríos por aquí en México, y luego fríos por la temperatura, porque en cuestión de actividades estamos empezando a tambor batiente con muchas cosas, muchas noticias para todos ustedes. Lo primero que les quiero comentar es la entrevista que pudimos realizar gracias a Radio Sefarad, a Diario Judío, con Gaby Lasky, una chica mexicana que emigró a Israel, hoy es abogada, ha participado como directora del grupo Shalom Akshav, es miembro del partido Meretz y es justamente la abogada defensora de Tamini, la chica palestina, ¿sí? La joven palestina, ¿sí? Que nuevamente insultó, incitó y hasta golpeó en esta ocasión a un soldado israelí. La pregunta primero sería: ¿qué pasaría si esto sucede en otros lados del mundo? Si alguien golpea a una autoridad. Ya sabemos que es diferente las situaciones, todo esto. Pero en ningún lado del mundo está permitido golpear a las autoridades de alguna manera. Y lógicamente, ¿qué debe suceder con ella, no? Ya tiene 16 años ella y fue parte de lo que platicamos con Gaby. Si es correcto, si no es correcto, qué tuvieron o qué no hicieron los soldados israelíes y qué hicieron y qué hicieron bien. Por un lado nos comenta ella que lo correcto es que ninguno de ellos reaccionó como era lo que estaba esperando, hasta la prima que estaba tratando de grabar, ¿sí? Y por el otro también nos dice que lo que tendrían que haber hecho es apresarla en ese momento, porque en ese momento fue la agresión, no unos días después. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre su juicio y la de algunos otros? Ella ha defendido a muchos palestinos. Y algo muy importante que le hicimos notar y que se recalcó es que es increíble, porque también en muchos lados del mundo, si alguien golpea a una autoridad o alguien golpea a un soldado, probablemente, ¿sí?, o lo balacen en el lugar, o lo apresen lógicamente en el lugar y lo golpeen y lo arresten y hagan todo un problema en ese sentido. Aquí la diferencia es que el soldado israelí ni se inmutó, no hizo nada y mantuvo la calma, ¿sí? Y en otros lados del mundo, después de encarcelar a la persona, o en otros lados, yo sé que no sé otros lados del mundo, pero habla un poco de la justicia israelí, en el sentido en que no le pusieron como se llama normalmente un abogado de oficio a la joven, para simular que le estarían haciendo un juicio justo. No, le están haciendo un juicio justo a ella, a su familia. La prima salió en libertad luego, que solo estaba filmando. Pero además, la abogada que le pusieron o que tomó su cargo no es cualquier persona, como les decimos. Gaby Lasky es exactamente miembro, pudo estar ya en la Knesset y próximamente seguramente lo estará. Es una abogada con muchos años de experiencia, con mucha trayectoria, ¿sí? Participado en grupos importantes, reconocida, ¿sí? Por lo que se muestra otra vez ese nivel primero de lo que es Tikkun Olam, de lo que es esos valores del judaísmo, de hacer todo justamente y lógicamente de la justicia israelí. Y tuvimos esta interesante plática, se la recomiendo, la transcribimos tal cual y la pueden encontrar en Diario Judío y parte en Radio Sefarad, la cual será bastante interesante para todos. Lógico, una de las preguntas más importantes fue si esto le ha afectado a ella en su vida particular, ¿no? Si la gente la ha tomado diferente, cómo reacciona la gente al saber que ella está defendiendo a los palestinos, tanto de su familia, de su gente en México y por supuesto en Israel, y qué sucede, si la han amenazado. Y todo esto nos platica Gaby en esta casi una hora de interesantísima plática. Cabe mencionar que con otros medios, sí, Gaby no pudo platicar, tuvo casi que acabar colgando, o más bien colgando, mientras que con nosotros, con Diario Judío y con Radio Sefarad, sí, platicó intensamente y quedó bastante interesante. Gaby ha sido entrevistada ya por otros medios y esta ha sido, según ella, una muy buena entrevista, muy concreta y muy decidida en lo que ella quería. Bueno, esa es una parte. Y hablando de judíos de México, también podemos decirles, y que esto también atañe a España, es que se presentó el primer libro sobre los judíos refugiados los judíos refugiados olvidados de los países árabes e Irán. Un compendio con un poquito de información, con algo de información sobre esto, casi 1 millón de judíos que tuvieron que salir expulsados de los países árabes, que Israel los absorbió, los incorporó a su vida
y hoy en día son personas muy propicias para la sociedad y todo esto. Son parte de la sociedad, parte del mundo económico de Israel, y que salieron como refugiados de estos países árabes. Y de esto, FECELA, junto con las comunidades judías de México y la Embajada de Israel, elaboraron un libro bastante interesante, y el cual fue presentado en México. Déjenme decirles que es la primera vez que se hace en español algún libro sobre este tema, o un compendio, es un folleto que vale la pena tenerlo, analizarlo y encontrar algunos puntos e historias interesantes al respecto. También, hablando de la comunidad judía, y ya que está empezando toda la actividad, pues estamos empezando a tambor batiente. Primero, con las interescolares de fútbol. Ya sabemos, estos juegos que se realizan entre toda la red educativa de la comunidad. Ayer empezó fútbol. Los jóvenes de prepa juegan fútbol de salón, fútbol sala. Perdón, como ven, un poco el frío nos está afectando un poquito, pero acá estamos. Empezó el fútbol y se continuará por unas cuantas semanas en este torneo de las escuelas interescolares. Y ya en las próximas semanas les estaremos platicando de todo lo que hubo estos días, que empezarán con varios cambios de presidentas. Tendremos también la visita del rabino Jonathan Sacks de Inglaterra, una eminencia, una personalidad al que vale la pena escuchar, y ya le estaremos comentando y seguramente trayendo mucha información para que escuchen en Radio Sefarad. Y lo último con lo que tenemos que concluir es la actividad política de este año, en la que tendremos elecciones en México y en la que la comunidad se está viendo cada vez más inmersa. ¿En qué sentido? Primero, sí, entre todos estos cambios de reestructuraciones, le tocó al Bas, que estaba en Hacienda, que antes fue en el Estado de México procurador, le tocó, o lo designaron, más que le tocó, lo designaron a un puesto muy importante, que es el CISEN, que es el encargado de estar vigilando la seguridad en el país, las cámaras, el centro de comando de todas las cámaras que hay alrededor del país, principalmente en la Ciudad de México y en otros lados, y él es el encargado y el responsable, el director de esta área. Así que está una persona ahí, miembro de la comunidad, bastante respetable, además de tener a Claudia Sheinbaum viendo por la jefatura de lo que es en la Ciudad de México, y que en un momento dado puede estar compitiendo también con quien está buscando la candidatura de uno de los partidos y haciendo una gran labor, y no nada más prometiendo cosas, sino garantizando cosas por escrito y hablado, donde ha dicho: yo lo garantizo. Y nos referimos a Salomón Chertorivsky, que ha hecho una campaña extraordinaria con muchas cosas, se ha acercado a la gente, ha producido videos, ha producido todo, y pues esperemos que cada uno de ellos llegue a un buen fin. Es de las pocas veces que hemos tenido, si no es que la primera, que tenemos candidatos para elección popular. Ya alguna vez estuvo alguien más en el Estado de México para presidente municipal, y ahora para un puesto como el de jefatura de la Ciudad de México, probablemente uno de los puestos más importantes en el país. Salomón, recordemos que ya fue secretario de Salud del país, fue de los desarrolladores de lo que nosotros conocemos aquí como Seguro Popular, y muchos otros cargos, y está ahorita en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, así que conoce perfectamente, y ya le estaremos comentando a ustedes cómo se dan este cambio en la comunidad judía, en el sentido de estar participando todavía más activamente en nuestro país. Pues hasta aquí los dejamos. Como les dijimos, habrá mucho más en las próximas semanas. Un gusto, un placer saludar a todos. A los que no nos habían escuchado y estando empezando el año, les seguimos deseando feliz año. Creo que se tiene que desear todo el tiempo, y que nuestras cosas se sigan cumpliendo, y que Radio Sefarad siga siendo tan amplio, tan conocido, como día a día está lográndolo. Muchísimas gracias.